Código Narrativo. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Código Narrativo, donde te traemos historias de terror y conspiración y mucho más. Así es, y el día de hoy vamos a tener un tema bien interesante. A ver, Paul, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar sobre Aleister Crowley. Ok, interesante. Sí. Sí, en realidad sí, porque vamos a hablar no solamente de lo que habitualmente hablamos, que es sobre espíritus, fantasmas, demonios. Vamos a hablar sobre un mago que trabaja con esto, obviamente. O sea, Aleister se puede decir que es como que uno de los precursores de la magia oscura, por así decirlo, ¿no? O sea, tipo Criss Angel, tipo este tipo de magos que hacen cosas locas. Ya, un Con la momentito, diferencia. Voy a arreglar aquí a Federico para que salga en cámara. Claro, para que Federico es parte de nuestro Es protagonismo. protagonista del podcast. Claro. Entonces, Aleister Crowley empezó, o sea, primero precursando con lo que viene siendo rituales satánicos, rituales y todo eso, pero Crowley era muy fanático sobre las estrellas también, sobre lo que viene siendo la posición exacta de esta para que esos rituales dieran resultados a lo que buscaba. ¿Okay? Estamos hablando de que el Crowley fue uno de los mayores influentes en ese aspecto, en lo que viene siendo la demonología en Estados Unidos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de repente llega Aleister Crowley y dice, mira, ¿sabes qué? Yo necesito la posición perfecta, que alinea, que todo, y compra una casa al lado sur del lago Ness. Porque como decían que es que estaba Nessie, que estaba el monstruo del lago Ness y todo, Crowley tenía el presentimiento que ahí, más allá de que hubiese un monstruo, había un buen campo electromagnético con todo el tema de lo que viene siendo las estrellas, y que si él hacía sacrificios o que si él hacía lo que viene siendo invocaciones, le iban a resultar de mejor manera. Pues resulta y acontece de que documentadamente, supuestamente, sí se lograron hacer aproximadamente de 150 invocaciones. O sea que exitosas fueron, porque dijeron 150 invocaciones exitosas. Pero no solamente es eso. O sea, si vamos a hablar de Aleister Crowley, tenemos que hablar de que es un personaje desde el año 1800, finales de 1800, 1890, 1870, por ahí. Esa casa es una casa colonial técnicamente, la casa de Crowley. En la casa de Crowley, antes de que hubiese hasta que se hubiese construido, y hubieron muchas batallas, hubieron muchas guerras, hubieron muchas cosas que antes de llegar a esa precursión de construir esa casa, o sea, no, o sea, eso era terreno lleno de sangre en su momento, pues, ¿no? Porque obviamente tú sabes que los lagos se usaban mucho para lo que vendría siendo para lo mismo que se usan los ríos, pues. En pocas palabras, llegaba y de repente, pucha, maté a alguien y para el lago, pues. Porque bueno, no sé, o sea, a veces de repente venían escondidos y tal, atacaban a ciertos pueblos y así, pues. Y era un tema de que por lo menos a nivel de lo que viene siendo fantasmas, espíritus y demonios, pasaban cosas muy peculiares. Entonces, antes de yo contar esto, por lo menos me gustaría saber cuál es tu opinión sobre Crowley. Bueno, yo leí un poco sobre Crowley. Obviamente es un personaje bien interesante porque, como tú dices, ¿no? Es uno de los propulsores del tema satánico, sobre la magia oscura. Un mago, pero él no era un mago común. O sea, desde su perspectiva, era una persona que hacía las cosas mucho más allá de lo normal. No es como que mostrarte un acto de magia y que la gente se sorprenda. Ay, qué chévere, mira,
desapareció esto. O sea, él iba mucho más allá, él iba más a la magia negra, algo más oscuro. Incluso, un poco controversial es el tema de la sexualidad. Usaba un poco la magia también en el tema de la sexualidad. Fue un poco perturbador como que lo que él hizo porque, y más aún que personas de nuestros tiempos lo toman a él como una referencia. Porque usar la magia de una manera, digamos que un poco de la demonología y este tipo de magia oscura, pero él en ese aspecto lo catalogaban como una de las personas más malvadas del mundo, por el solo hecho de practicar una magia oscura. Y más aún, como te comenté, ligarla también con la parte del sexo. E incluso algo tan explícito como decir que para él el tema del semen era algo mágico. Él lo usaba como una liberación, como algo mucho más allá de lo sexual, sino para él es como un ritual de liberación. Algo que él usaba con las personas que obviamente también apoyaban su ideología de la magia oscura que él practicaba. Y, o sea, es bien perturbador en la manera como él usaba estas cosas porque, o sea, como tú dices, armar grupos, practicarte estos actos y él decir que era magia. Claro. O sea, es bien heavy. O sea, es bien heavy. O sea, porque es como, ok, que primero que nada, como convencer a la gente, ¿no? El hecho de convencer a la gente de que seamos felices, liberémonos, liberemos las cargas, liberemos esto y otro, que eso es magia. Claro. ¿No? Pero también, obviamente, él tenía como su secta, ¿no? Como que su ideología bien marcada. Y obviamente cada quien es libre de creer lo que quiera, ¿no? Pero sí tenía personas que lo seguían. De hecho, personajes famosos, ¿no? De que tú me habías comentado de músicos famosos que han seguido también su ideología. Claro, te voy a explicar. Por lo menos Jimmy Page de Led Zeppelin. Sí. Después de que muere Crowley, esa casa queda a la venta. Jimmy Page llega y dice, bueno, vamos a agarrar, vamos a comprar esa casita. Porque si hacía sus rituales, yo puedo hacer mis rituales para obtener fama, para obtener dinero. Y Jimmy Page ha hecho rituales en esa casa también. Ha hecho rituales, pero más hacia lo que viene siendo la parte índole de generar fama, generar dinero y así, pues. O sea, por eso es que Led Zeppelin, hasta la actualidad, siempre lo nombran como que, mira, que es una banda satánica. Claro, por culpa de Jimmy Page. O sea, técnicamente. Sí, claro. O sea, Jimmy Page se la fumó y dijo, bueno, no, sí, soy satánico, mira, hago de rituales. Y más aún dejándose llevar por este tipo que era catalogado como uno de los magos más satánicos que ha existido. Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? O sea, incluso en su tierra, en su país, lo catalogaban como una mala persona. Como el peor hombre que existe. Sí, o sea, Literal. imagínate. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Que Crowley se descubrió que él hacía sacrificio. Que él hacía cosas Fuerte, turbias. ¿no? Sí, turbias. Una de las cosas que atribuye a Crowley es en que él buscaba, y, o sea, muy poco lo mencionan porque no lo nombran, porque son cosas que de repente son un poquito delicadas, pero él buscaba invocar a Lucifer. Él buscaba hacer ese tipo de invocaciones. Él como que quería llegar a otro tipo de plano. Hasta el punto de que él era tan egocéntrico en ese punto que él ya no se decía, normalmente mago en inglés magic, con C al final. Él decía que él era magic, con K. Con K. ¿Verdad? Sí, lo que él practicaba no era magic, sino magic. Ajá. Con K. Exacto. ¿Por qué? Porque según él era fuera de lo extraordinario. Y claro, o sea, obviamente, si tú haces levitar objetos y haces cosas extrañas, Claro. es porque, o sea, obviamente la gente se va a sorprender. Sí. El tema es en que él lo hacía, pero es porque tenía esos poderes al lado. O sea, técnicamente él era un poltergeist andante, pues, ¿sí me explico? O sea, ese tipo andaba plagado de demonios, espíritus y todo. ¿Ves? ¿Cómo es? Claro, porque si tú estás practicando, haciendo rituales todos los días, invocando algo, en algún momento vas a conseguir. Claro. O sea, como dice la frase, el que busca encuentra.
Claro. Y pasó con él. Sí, mejor Y yo no digo pasan la con frase mucho- para que... No, no diga frase, por favor. Si no, Federico te da un mordisco en el codo. Bueno, mira la cuestión. Sí, pues, o sea, el que busca encontrará. O sea, es una cuestión de que, o sea, es una vaina de que uno dice, ¿cuál es la necesidad? Y obviamente, o sea, obviamente, quizás ellos pensarán de que sí, bueno, quizás vamos a poner, supongamos que sí le dieron esas herramientas para ser famosos y se las siguen dando. Pero yo te digo algo. Igual hubiesen logrado. Igual hubiesen logrado ser famosos. Lo que tendría que ser más inteligente nomás. Pero. Sí, que probablemente lo lograron por ser buenos músicos, por su música. Y por la Por- magia. Probablemente fue por también su trabajo, porque hay que ser sincero, o sea, es una buena banda. Claro. Realmente, o sea, es histórica. Led Zeppelin Pero con Escaleras al Cielo. obviamente, si tú eso lo llevas a que uno de sus integrantes ha hecho este tipo de rituales, este tipo de cosas, ya ahí tumba todo esfuerzo, todo talento, toda cosa positiva que pudo haber tenido la banda, cae por solamente ser vinculada a este tipo de rituales, este tipo de cosas. Claro, lo que pasa es que como Porque todo. como te digo, el trabajo de ellos es bueno Ujú, y probablemente, yéndonos a lo legal, ¿no? ujú. Su éxito está basado en la calidad musical, pero lamentablemente está rayado por decisiones de uno de sus integrantes. Bueno, mira, yo creo que rayado es una palabra muy fuerte. No, o sea, sí, O sea, sí, en ese tema. lo No, porque Led Zeppelin todavía es una banda. Led Zeppelin todavía llena estadios. O sea, Led Zeppelin se presenta y dice, somos Led Zeppelin. Claro. Y llena. Acá en Latinoamérica hay personas que son inclusive más jóvenes que nosotros y escuchan Led Zeppelin. Sí. Entonces, hay una cuestión, ¿verdad? Led Zeppelin tiene algo muy en particular. Y es en que, gracias a ellos, en pocas palabras, casi todo el mundo dice que el rock y el metal es satánico, pues. O sea, gracias a ellos ese nicho se volvió más hacia ese lado y por eso es que se deriva a cosas como el black metal, el death metal, el thrash metal. O sea, bueno, el thrash metal no entra ahí porque el thrash metal es más como que de protesta, ¿no? En pocas palabras, casi lo mismo, o sea, pero por lo menos esas metal así que son de tipo que el diablo, Sí, satánico, rock que- pesado. que hablan así, o sea, que la batería ni se entiende, ni el bajo, Sí, ni sí. ni para dónde va la guitarra, o sea, todo ese tipo de rock y metal, o sea, es gracias a Jimmy Page técnicamente, porque de él fue que empezó, no, el metal es satánico y esto es lo otro, y entonces la gente como que, bueno, vamos a buscarle esto y tal la vaina, pero para no desviarnos del tema, porque eso es para otro tema, mira, Crowley logró hacer algo que fue generar técnicamente un personaje. ¿Sí me explico? O sea, más allá de lograr hacer 150 sacrificios, 150 invocaciones supuestamente exitosas, estamos hablando de que fue tan renombrado que inclusive en la serie Supernatural le hicieron un personaje. Ozzy Osbourne también le sacó una canción, la de Mr. Crowley. ¿Ves? O sea, por si no lo sabían, es por eso, por ese señor. Y hay un tema muy importante en esta parte de lo que te quiero mencionar. Crowley en la serie, o sea, él logra como que ser el mismo diablo, pues. O sea, el Lucifer lo derrotan, lo encierran, ¿verdad? Y Crowley pasa a ser como que el nuevo jefe, pues, del inframundo, ¿no? Y llega hasta un punto en que, bueno, que Crowley llega y de vez en cuando el tipo aparece con su elocuencia y todo y a resolver las vainas, ¿verdad? Pero hay una cosa muy particular, ¿verdad? Que ahí es donde volvemos al tema de Crowley original. O sea, así de pesado o así de mal lo veían a Crowley en Estados Unidos, que hasta le pusieron ese personaje tan fuerte en una serie. Porque realmente, o sea, por lo menos un americano, Crowley, ¿quién es? O sea,
un latinoamericano le gusta el personaje Crowley por el actor como hace su papel, pero no sabe lo que es realmente a través de esa historia de ese ¿En qué está Crowley. inspirado? El que está inspirado, exactamente, pero por lo menos un norteamericano dice, coño, está inspirado en tal Crowley. ¿Ves? Es igual que la canción de Mr. Crowley, o sea... Sí, realmente, por ejemplo, yo no conocía de Crowley. Ajá. O sea, que yo veo esa serie y puedo ver el personaje y no ni idea me da de que está inspirado en alguien que existió. Claro. Entonces, por lo menos en ese caso, ahí es donde tú ves, pues, ¿no? Mira, ese tipo hizo, o sea, esa casa, la de Crowley, en el Led Zeppelin no le pasa nada porque él también hace sus vainas ahí. Pero tú al día de hoy, supongamos que esa casa esté vacía, la venden, se muere Jimmy Page, dice, bueno, voy a vender esa casa. Y la persona que entra ahí no entra a hacer esas cosas, sino simplemente a vivir, compadre. Esa persona a las 2 semanas se está mudando. O a la semana, Claro. o a la semana. ¿Por qué? Porque Sí, esa ahí vaina debe haber Sí, ahí debe un haber criadero de demonios y fantasmas y espíritus y gente muerta ahí. Sí. Porque eso es un sitio muy, muy frívolo, ¿ah? Y aparte, o sea, tampoco es como que va a llegar las autoridades para allá, porque, o sea, es un sitio muy frío también. No, y es que ¿qué van a hacer? Claro, O pues, sea, como que ya eso está hecho. ya está hecho, lo hecho ya está. Sí. Y Entonces, como tú combates un tema espiritual. Es claro. como que- no, la gente dice, no, pero es que no está comprobado, que Crowley no hizo eso y toda la cuestión, pero es que cuando hay mucho ruido con el tema es porque pasó. O sea, el mismo tipo lo decía. Claro, el tipo decía, no, que es parte del amor, que no sé qué broma, que el diablo también ama, que el diablo también quiere. Y es como que no, güey. O sea, ese carajo no tiene sentimientos. Los ángeles, los arcángeles y los demonios no tienen sentimientos, no tienen emociones. Se burlan de ellas, que es otra cosa. O sea, bueno, los demonios se burlan de ellas, los ángeles, los arcángeles, o sea, de repente los verán así como que, estos huevones. Pero, Son neutros. ajá, son más neutros, exacto. O sea, pero en el caso de los demonios, o sea, eso se burla de nosotros y toda la cuestión, pero no porque una emoción en sí, sino lo hacen por ellos agarrar más poder. Alimentarse del miedo. Claro, pues. Crowley como tal, no es que se volvió súper millonario por la magia. Se volvió millonario fue por otras cosas. ¿Ves? Tengo entendido que su familia trabajaba con la minería. O sea, y a través de la minería se gana plata. O sea, Claro. ese tipo hacía y deshacía por el tema de que en la minería hacía de sea, todo. Pues. Lo de él era algo que le gustaba. Lo hacía por hobby. A él le gustaba hacer eso. Ajá, O sea, exacto. no tenía necesidad de nada, era un millonario. Claro. De De hecho, la época mucho más todavía, porque no es lo mismo ser millonario ahora ujú, que en los 70. no. El poder de ser millonario en los 70 es otro nivel, otra Claro. cosa. Hoy en día tú eres millonario y pasa desapercibido porque ya la gente es normal. Ojo que Crowley, estamos hablando de los años, cuando ya estaba viejo, ya estaba en los años 30, años 40. Y obviamente, después cuando llega Jimmy Page ahí a la mansión, obviamente ya ahí sí, igual en los 70, tener plata era plata, pues. Pero en la época de Crowley, tener plata era algo más como que, bueno, mira, una mesa completa llena de comida. Completica, compadre, banqueta, así tipo de las películas. Con los vikingos agarran la vaina y el pavo y tú ves el plano el plano principal que lanzan a veces que en las mesas y los planos de detalle que no se ven casi todo nada porque hay un montón de comida, bueno, así. O sea, Yo, por ejemplo, lo que veo el caso de Crowley es fácil y sencillo. Lo que él hace era brujería. técnicamente. Lo que él llamaba magic con K Ajá, era brujería. claro. Lo que hoy en día conocemos como brujería. Era un brujo. ¿Qué pasa? Era un brujo millonario, popular, Claro. que tenía seguidores, la gente lo apoyaba en sus loqueras y se hizo famoso. Pero ¿qué pasa? En ese caso, por ejemplo, el Crowley, él lleva la brujería y el tema a algo más
de su ideología. O sea, porque brujo es brujo. Y si nos vamos a ver el caso, casi todos los brujos tienen similitud. En cuanto a sus creencias, sus formas de actuar, sus maneras de procesar sus brujerías, sus cosas. Cada quien tendrá su truco, pero digamos que todos tienen cierta similitud. En el caso de él, quizás por eso mismo también fue tan popular, porque no era el típico brujo que por lo general suelen estar escondidos. No suelen exponerse o no les gusta porque están en su mundo. Mírame. En cambio este es el influencer de su época, ¿ve? O sea, que si existiera TikTok en ese tiempo, él fuera el brujo más popular del mundo. Exacto. Si Crowley existiera en estos momentos, Crowley estuviera haciendo TikTok Fuera el más seguido del con un brujo. Necronomicon en la mano, una vaina así. Sí, y haciendo orgía por ahí escondida, brujería y de Y todo. hablando del Necronomicon, ese tipo ha sido uno de los pocos que ha hecho casi todos los rituales del Necronomicon, ¿ah? O sea, ese tipo ha hecho casi todos los rituales del Necronomicon. El Necronomicon es un libro satánico de invocaciones, ¿ves? Ese tipo ha usado casi todas las invocaciones del Necronomicon. A saber cuántas cosas no habrá abierto ese tipo con sus rituales. Con sus rituales. O sea, por ejemplo, esa casa tiene unos portales arrechísimos. Sí. Por ejemplo, el tema de Crowley yo lo veo también. Es como decir, en este caso, nosotros que venimos de Venezuela, hay una montaña muy famosa que se practica mucho la brujería y el espiritismo, Sorte. que es la montaña del Sorte. Siento yo que en ese tiempo lo que hacía Crowley era algo parecido a lo que se hace en la montaña del Sorte, que va mucha gente, de hecho va mucha gente, a tratar de exponerse a temas espirituales. Ya unos sean por salud, otros por curiosidad, otros por buscar éxito, por plata, lo que sea. Pero todos van con un motivo. Claro, en estos momentos ya es algo mucho más común porque ya obviamente la humanidad ha avanzado, la sociedad y todo, la cultura. Pero en ese tiempo era algo nuevo. Y obviamente todos reunidos en un lugar haciendo rituales y todos se van a sentir vibras, se van a sentir situaciones que no es nada común para una persona normal. Claro. Eran creencias mucho más fuertes, en esa época. En esa época era que si tú pensabas distinto a un católico, porque de repente tenías un pensamiento mal. O sea, él llegaba, él lo expresaba y toda la cuestión, y como, bueno, la ventaja, lamentándolo mucho, y hay que decirlo, o sea, no es por tema de, no voy a decir la palabra porque nos funan, el mismo YouTube, pues, o sea, pero técnicamente él no es de color, pues, o sea, ¿sí me explico? O sea, una persona relativamente heterosexual, porque en realidad era bisexual, ¿verdad? Pero no lo decía, solamente cuando hacían sus cosas, sus rituales. Sus rituales de cuerpo a cuerpo, de sol a sol. Entonces, la cuestión está es que, o sea, técnicamente, o sea, era una época donde la gente era muy cerrada. O sea, era una época donde la gente andaba en otro plan, andaba en otra vuelta. ¿Ves? Entonces, el que él llegara a tener seguidores o el que él llegara a tener personas a su alrededor que hicieran esas cosas, habla mucho sobre la influencia que tenía ese tipo. Claro. Porque para esa época, como te digo, la gente era muy cerrada. No, que este es de color. Entonces, como este es de color, no hay que lanzarle piedra, de una. O sea, ni siquiera era, no, que hay que denigrarlo, hay que difamarlo por YouTube, por Facebook. No, eso era piedra, patada, y hasta te buscaban con un bate y te reventaban el vidrio del carro. Otros tiempos. Eran otros tiempos. Entonces, al final, mira, el misterio que da vuelta sobre Crowley es una cuestión de que por más que el tipo fuese millonario, la influencia no creo que haya sido nada más por el tipo ser millonario, sino que yo creo que el tipo realmente sus rituales eran para eso. Al final, ¿qué más cosas habrá hecho? Pues no sabemos. O sea,
Más allá de lo que puedan pensar muchas personas de que si fue algo bueno, si fue algo malo, si fue el peor hombre de la historia, como lo describían en esos tiempos, el tipo tenía una influencia y tenía un liderazgo. Ujú. Porque convencer a personas de sentirse con la disposición de ser parte de un ritual, de ser parte incluso de orgías, de ser parte de toda aquella locura que él se le podía imaginar en ese momento, tenías un poder de convencimiento. Más allá de ser brujo, más allá de ser mago, más allá de lo que sea, tenías un poder de convencimiento. Porque tú puedes tener todo el dinero del mundo, pero si tú me dices a mí, mira, vamos a hacer un ritual y vamos a lo que sea, yo lo pienso, por más dinero que tú tengas. Ujú. Pero si tú tienes un poder de convencimiento de que me vas a decir esto y esto y esto y esto, y me convences, ya está en la persona que tiene la capacidad de convencer a muchas. Entonces, para mí también era eso, ¿no? Más allá del conocimiento que él tenía sobre brujería o magia, es que también él era un líder. Ujú. Tenía voz, tenía fuerza en su voz, que tenía la capacidad de convencer a personas que lo siguieran y que creyeran también, porque él tenía una secta prácticamente. Tenía una filosofía de vida que muchas personas seguían y quizás hasta el día de hoy todavía muchas personas pueden seguir. Claro, de hecho, tú sabes The Eagles. Sí, la banda. Ajá. Tú sabes Hotel California. Ujú. Tú sabes que Hotel California habla. Hotel California es bien misteriosa esa canción. Ajá. Un día vamos a hacer, hay que hablar de esa canción. Sí. Porque hay un misterio detrás de esa canción muy grande. Sí. Muchas bandas de los 70 basaban mucho sus canciones. Y la gente Sí. no lo sabe. Sí. En esos brujos, en esos demonólogos. Porque yo considero que Crowley, más allá de Bueno, ser un brujo, sí, es un demonólogo. sin ir muy lejos. Ujú. Los salseros, o sea, yéndonos más a nuestra cultura, nuestro a nicho, nuestra claro. música, a nuestro idioma, Ujú. los salseros están muy influenciados de la brujería, pero muy. Ujú. O sea, sin ir muy lejos, el mismo Rubén Blades te canta una canción dedicada a María Leonza Ujú. y te habla de la montaña del sorte Ujú. y te habla de la brujería. Ujú. Y si hablamos de salseros cubanos, pues ni te digo. Héctor Lavoe. Mucho más aún todavía. Héctor Lavoe, Aguanilé. Sin ir muy lejos, la canción de Aguanile. Ajá. Entonces, sí hay vínculos de la brujería Ujú. con la música, el arte, todo esto. Es un Claro. tema distinto a lo que estamos hablando, pero lo que vamos es que muchos músicos pueden inspirarse en este tipo de brujos, Claro. o muchos músicos tienen sus brujos también. Bueno, recuerda que la salsa también, una de las cosas que viene influenciado de la cultura africana. sí, Y la brujería africana influenciada. influencia mucho en todas O cosas. sea, como los todo. ritmos, todo viene Es que influenciado. el africano es muy espiritual, es Ujú. muy espiritualista. Ahora, el problema del africano, de su cultura, lamentándolo mucho, no es por denigrarla, lo que es la brujería, el eguá y todo ese tema, maneja magia que es muy contraproducente. Porque es una cuestión de que, o sea, como te estaba mencionando, creo que fue en uno de los videos anteriores, la magia de la brujería es algo que realmente, si lo usan bien, chévere. Pero si de repente, por mala suerte, no funcionó lo que hicieron, agravan la situación. Claro, se Horrible. le sale de las manos. Porque trabajan lamentablemente moviendo energías de un plano que no deberían de mover. Exacto. Porque, y tú no controlas eso. O sea, tú invocas algo y no controlas lo que va a pasar. Ajá. Tú estás invocando a la suerte porque obviamente tú tienes la mentalidad de que, ok, yo voy a invocar para tener éxito en la música, por un ejemplo. Pero si no pasa, si al contrario, si lo que invocas es algo maligno y te pone, o sea, te hace sentir peor de lo que ya está o te hunde más de lo que ya está. Yo tengo una vivencia de eso. En su momento, yo viví un tiempo, ¿verdad? Con un altarcito de legua. Porque mi hermano, bueno, quiso intentarlo, a ver cómo era tal, por curiosidad, pues, ¿no? hermano mayor. Ajá, el de todo. Ajá. La misma historia que la mía también. Claro, todos somos curiosos a algo.
hasta un cierto punto, ¿no? Entonces él quiso como que, bueno, ver cómo era la vaina, si le funcionaba, o sea, como todo, pues, como todo joven curioso. Hay uno que se mete en evangélico, otro que se mete en brujo, o sea, etcétera, etcétera. Lo nosotros metieron a Santero. Ajá, los otros se metieron a Santera. En su momento, porque mi hermano ya no lo hace. Entonces, nosotros vimos una experiencia porque él le hacía lo que le pedía, ¿verdad? Pero hay un detalle muy importante. A medida que fue el altar ahí, agarrando fuerza, ahí donde nosotros vivíamos había muchos portales. Mucha gente se suicidaba, porque eran unos edificios altos que su azotea o sus balcones daban para uno lanzarse caída y con directo a concreto y que te vea el vecino y ¡ay! Se lanzó y ya. Eso era en los Mangos. De hecho, tema muy curioso. Pero la cuestión está en que a medida que fue pasando el tiempo, nos fueron acechando espíritus fuertes. Hasta que ya la vaina se convirtió en demonio. Vainas que agarraban forma, vainas que pasaban corriendo, te susurraban en el oído, estás de repente en la computadora con audífonos. Y tú sentías que te estuvieran hablando acá sin el audífono puesto. Era una vaina que los pelos de la nalga se iban para adentro, pues. Entonces, era algo que uno decía, no puede ser. Entonces, hasta que mi hermano se dio cuenta, porque ya era una cosa que ya nos molestaba, de madrugada, de día, de tarde, o sea, tú puedes estar en la tarde tranquilamente y ¡fum! Te pasaba una vaina por el lado. Te pasaba un ente sombra, o de repente ya netamente se te paraba un espíritu al lado, y de repente o sea, te asustabas y toda la cuestión. Te cerraba las puertas, te las abría, te tiraba las cosas de la cocina. O sea, era una vaina fuerte, pues. Y nosotros decíamos, pero ¿por qué esta vaina se ha puesto así también tan intensa? Y era por el altar. Entonces él decide ya definitivamente romper vínculos con eso. Lo hace de la manera correcta. Y cuando él hace eso, se libera el departamento un poco más. Claro, hay entidades demoníacas que se quedaron ahí aplagadas porque ya el portal ya había quedado abierto. Y se transportaban y toda la cuestión. Ya cuando un portal se abre es difícil porque un humano no puede cerrar un portal. Puede abrir porque está moviendo energía, pero ya cuando se abre ya hay un demonio presente y, o sea, cerrarlo uno es difícil, muy difícil. El demonio se puede ir, pero por eso es que el demonio regresa también con agresividad, porque le agarra, recarga fuerza en el portal y se regresa, porque él va para su plano y se regresa para tu plano, ¿ves? Entonces nosotros no, vale. Entonces de ahí mi hermano no lo hizo más bien mi hermano en la actualidad cree mucho en el cristianismo, en el catolicismo. Se enfoca en eso porque obviamente, coño, mira, le ha cambiado bastante la vida, pues. O sea, todo eso, igual que a mí, pues. O sea, independientemente, yo no me he metido en brujería ni nada de eso, pero yo creo que el tener fe en Dios es algo que es muy bueno, ¿ves? Ahora, como he mencionado, pues yo no soy evangélico, yo soy cristiano católico. Y hay personas que dicen, no, que el catolicismo, no, que si las imágenes, no, que si esto, que si lo otro, puede ser verdad. O sea, no iba a decir que no. Pero hay muchas cosas del catolicismo que son herramientas que se usan actualmente para luchar contra la demonología y funciona. Entonces, es igual que por lo menos un pana que es venezolano el que dice lo de las frases de los venezolanos, el que si hablamos mucho con coño, que si... O sea, él llega y dice que no, que cuando uno se persina es una cruz inversa. Compadre, primero uno se persina así. Uno se persina así, de la cabeza al centro del estómago, izquierda y derecha. Así que se persina uno realmente. Que nos hemos persinado después mal es otra cosa. Pero él dice que cuando tú te persinas acá, te estás persinando con una cruz inversa. Y no es así. O sea, uno realmente se persina es así. Las manos van más abajo, más abajo un poquito de la boca del estómago. La cruz que se marca con
el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, no es una cruz en sí, es para crear la cruz templaria. ¿Ves? Y esa cruz es una de las cruces que se usa también para purificar y toda esa vaina. Los cáliz, con lo que usaban para hacer purificación con agua bendita, tenían esa cruz. No era la cruz normal cristiana. Era una cruz templaria, que es la que usan los masones. ¿Ves? Entonces ahí es donde uno ve y uno dice, pucha, pero es que la gente se inventa vaina. No, bueno. La gente se inventa vaina. Pero lo más importante de todo esto es y que cabe recalcar es en que, y volviendo al tema, y volvemos con cortes comerciales, claro que sí. Eso no se lo esperaban, ¿verdad? Bueno, como te decía, el tema de la cruz masónica, mira, simple, ¿verdad? El tema es eso, o sea, hay que saber mucho también qué es lo que estamos hablando. Porque hay personas que te dicen, es como esa persona que te llegaba que te decía, toma agua de noche es malo. Y uno, ¿por qué? Porque te puedes ahogar. Y uno así como que, ok. O sea, vainas así, esas particiones que hay unas que son supersticiones que tú dices, pasa, ¿verdad? Pero hay cosas que tú dices, no, ya no te pases, pues. Pero el tema no, que yo me persino, entonces me persino así, es la cruz inversa, porque de la altura para acá, o sea, obviamente que si tú te persinas mucho, obviamente tú lo vas a ver así. Pero si tú persinas una cruz templaria, ¿ves? Entonces, en tema con lo de Crowley, ¿verdad? Para por lo menos hacer un breve ya cierre de este tema, es en que uno no sabe hasta que uno ve cosas inexplicables. ¿Sí me explico? Sí. Igual como lo de la experiencia que pasamos allá en la casa. Y uno dice, si por eso se movía esa cantidad de energía. Yo me imagino que la casa de Crowley eso debe de ser horrible. ¿Ves? Jimmy Page no sé cómo vivirá con eso. O sea, No, quizás le gusta porque le gusta porque, bueno, una persona que no tolera eso y que no aguante ya se hubiese ido. claro, pues. De repente también, como son personas que están siempre sumidas en el alcohol y toda esa vaina, de repente lo pasará como que normal, pues, ¿no? Pero una cosa que sí tengo muy en claro es en que, más allá de que Crowley fuese un personaje, fue un personaje que marcó bastante una cultura general. Porque, como te dije al principio, magos como Chris Angel, hasta los mismos magos como Chris Angel, la gente dice no, que ese también hace pacto porque que camina por sobre el agua, que si flota en el aire y esto y lo otro, y son trucos de magia, ¿verdad? Bueno, de hecho, lo que hacía Y- Chris Angel, no sé si tú llegaste a un programa, creo que era en NTV, un programa, un canal de esto, que era un mago que salía con una máscara gris, Ajá, que él daba a conocer los trucos, cómo se hacían los trucos mágicos, de magia y todo esto. claro. O sea, que él te hacía el truco y después te mostraba, mira, el truco está en esto, se mueve esto, se pasa esto para acá, la mujer se esconde, sale por aquí, entra por allá. Eso Claro. creo que era en TV que lo pasaban. En Más TV o menos de era- eso también descubrieron muchas cosas de Chris Angel, basado en eso también, como que mira, él flota o él vuela o hace esto porque pasa esto y esto y esto. O sea, es como que hay una ciencia detrás de todo eso. No es que el demonio le dio el poder y ahora él vuela o él camina sobre el agua, todas esas cosas. Claro, pues. Es que obviamente hay una ciencia, ¿no? En algunas cosas, pues, ¿no? Pero a lo que me refiero es que la gente se redonda en eso porque en base al desconocimiento, que es lo mismo que te dije lo de la cruz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tipo como Chris Angel lo que hace es simplemente trucos que de verdad sí están basados en Claro, vaina, que son trucos que sorprenden, pe- impactan. pero cuando Crowley no había esa tecnología, Claro. no lo había. No había manera de hacer esos trucos así. Entonces ya eran cosas que, no, que se usaban cables, que si esto, que si lo otro. O sea, no, porque era muy notable. O sea, las prendas de antes eran de lino.
y tú le metías un cable y se veía que el cable jalaba el lino. O sea, era resistente el lino y todo, pero sí se veía los cables y la vaina, pues, ¿no? Entonces, es eso, pues, o sea, al final, lo que viene siendo Crowley, o sea, sí habrá hecho sus cositas por ahí, pues, y aparte de que una de las cosas, como te dije, recalco otra vez de nuevo lo de Tenacious D. O sea, Tenacious D, como te digo, todos tenían la misma pajuela, la misma pluma para tocar guitarra. Y todo, hasta Jimmy Page, Van Halen, todo eso, todos lo usaban. ¿Y de quién era? Y resulta que era la pajuela era un diente del diablo. Entonces él tiene que vencerlo, tiene que derrotarlo. O sea, en una pelea de rock. Un duelo. Ajá. El diablo tocando batería y guitarra y toda broma porque lo sabe hacer todo porque es mágico. Y el otro pana con una guitarra acústica con el otro compadre. Pues. Y lo logran vencer. Y logran hacer el hechizo y logran vencer al diablo, ¿no? Pero hay una cuestión, pues, o sea, obviamente algo lo que quiero recalcar es en que es un tema que hasta en el cine se toca porque es como que, bueno, mira, como que sí, ¿sabes? Y nos lo dicen en nuestra cara. Y mira, fíjate que no solamente ha sido Crowley, por lo menos esto nos hace pensar un poquito también en un personaje que está siendo enjuiciado en estos momentos, ¿no? El famoso P. Diddy, Sí. ¿verdad? O Epstein también. Sí. Estos locos, todos esos locos dejan de estar trabajando con magia negra. O sea, yo digo que, o sea, esa industria, la industria en general, Sí. no solo, tiene mucho misticismo. Sobre todo esos grandes artistas que tú llegas que tienen un nivel de éxito y de fama que es como... O sea, tú dices, ¿cómo lo logran? Sobre todo los más excéntricos. Yo veo que los más excéntricos son los que más alcance tienen. Ajá. Bueno, tú ves ahí en Bad Bunny que tiene mucho mensaje subliminal en sus canciones, no, en sus videos. Ya Bad Bunny te lo dice directo. Ya, Sí. ya Bad Bunny te dice en tu cara que él es satánico. O sea, lo que viene siendo el mensaje que él da del macho cabrío, todas esas cosas son vainas de que son directamente la cruz satánica, todo, o sea, la estrella satánica, la cruz satánica, toda vaina, pues, o sea, Bad Bunny nos ha dicho técnicamente en nuestra cara, mira, bueno, yo estoy en mi industria, en mi vaina, porque yo soy satánico, bórralo. Yo con mis rituales y ya. Y esa es la realidad, la gente no ve eso, la gente no conoce, la gente desconoce porque la gente no investiga. O sea, la gente tiene que ver un video y cuando ve el video, son tonterías, pero es que Y realmente... que te pones a ver, mira, por ejemplo, el caso de P. Diddy y que se está involucrando también con Justin Bieber. Tú dices, Justin Bieber cogió una fama repentina de una manera impresionante. Ajá. O sea, te estamos hablando de un simple desconocido, un niño que tocaba al frente de un teatro. Y 2 años después, probablemente el artista es número uno, el adolescente es número uno del mundo, al nivel de la industria. Pero cuando comienzan a revelarse todas estas situaciones que están pasando ahora, que pasó detrás de Justin Bieber, vinculado con P. Diddy y todo esto, tú dices, ya entiendo. Ya entiendo el nivel de éxito que tiene esta gente porque hay unas personas atrás de ellos que le dan el poder, le dan la capacidad de decirte, mira, yo te voy a poner a sonar en todas partes, pero aquí hay algo que pagar. O sea, te voy a dar el éxito del mundo, pero aquí hay algo que pagar. Mano, y hay algo... ¿Y cómo terminan todos? La mayoría. Mira cómo está Justin Bieber ahorita, que tú lo ves y parece un zombie. O sea, una persona totalmente fuera de sus cabales, de sus sentidos, siendo probablemente uno de los artistas, porque yo en lo personal no soy muy fanático de él, pero debo reconocer que es un buen artista. Obviamente su música es mucho más comercial, mucho más de... Él es comercial, pero... Muy pop, super pop. Mira, a mí no me gusta tampoco la música de Justin Bieber porque pienso que es un pop muy genérico. Pero es lo comercial, pero es pop. Pero ese carajo es un coco. Sí, es muy bueno. Ese carajo inclusive sabe componer música clásica. Yo no sabía esa vaina. Sí. El carajo sabe teoría. Es músico. El carajo sí es músico. El carajo sabe teoría de Morfeo. O sea, sabe. O sea, sí. Entonces,
uno dice, coño, es espectacular, pues a pesar de todo. Bueno, de hecho, antes de ser famoso, los videos que uno ve de adolescente de 12 años, de 11 años, él tocando con su guitarra afuera. Obviamente no es el mejor guitarrista, pero hay un talento. Claro. Es bueno. No, y yo te digo algo, yo creo que eso habrá sido, mira, hijo, vamos a usarte de estrella. Y ese pana ahorita está así porque él no pidió nada de eso, es lo más seguro. Tenía el talento y toda la cuestión, le llegó la fama de pronto y como que ya está un punto que ya Sí. está cansado. O sea, ese es un tipo que tú le ves la cara y es una cara de yo estoy cansado de esta De vaina. esto, sí. O sea, yo quiero simplemente estar con mi esposa, vivir en paz, no me hablen, no me digan nada. Es esa persona que está asqueada del mundo, ¿sabes? Sí, sí. Que no me hablen, no quiero que me digan nada. O sea, yo quiero estar en mi casa, weón. ¿Quién eres tú, weón? Ni te conozco, porque no es por ser egocéntrico, porque la gente dice, no, que él tiene que ser agradecido con su fan y toda la vaina. No. O sea, si él tiene que ser agradecido, hasta un cierto punto, sí. Pero él es un ser humano normal. O sea, como todo. Que ha pasado por situaciones y que se está cansado de hacer algo. Ujú. Y él simplemente quiere su espacio, tiene todo su derecho. Nadie lo manda a ser famoso porque tal. Él tiene todo su derecho. O sea, él tiene todo el derecho de él, de él querer su privacidad, de él querer que no lo estén grabando con una cámara a cada momento, que le hagan preguntas incómodas, de no esperar a que llegue una persona a estar diciéndole cosas fastidiosas, que le estén diciendo que si tiene una cierta actitud o no, porque al final es así. Si él es así porque se convirtió así por todas las situaciones que les ha pasado, eso es su problema. Pero él no tiene que darle tributo a nadie porque al final él trabaja, él chambea. Ustedes pagan la entrada porque a ustedes les gusta la música de Justin Bieber. O sea, es igual. Él hace su trabajo, él hace su música y si le gustó, pues están pagando su dinero de algo que les gustó y ya. Y es así. Es igual que con el tema también de los actores de doblaje, que lo dijo el mismo Mario Castañeda en su momento. O sea, ¿el fan hace el artista? No. Porque para que haya un fan, primero tuvo que haber un artista que hiciera la fórmula, que convirtiera, que hiciera la chamba. Claro, que Él hiciera hizo el producto, la calidad. la calidad del producto, la chamba que él hizo fue tan buena que a ti te gustó y por eso Claro. tú pagaste. Es igual con lo que tú te comes un plato de comida. No, que tú tienes que agradecer al cliente que te está comprando el plato de comida. No, el cliente compra el plato de comida y si le gustó regresa porque el plato es bueno. Es por la calidad del chef. ¿Ves? Y es así, y estamos con una conceptualización de que tú me debes. No. Tú decides si compras o no. Habrán clientes que van a comprar porque van por el producto. Y ya. Sí. Y lamentablemente en el caso de los artistas, eso no va a pasar. La gente Exacto. no respeta la privacidad de los artistas. Eso Eso sí. es difícil que pase de que, mira, por ahí va no sé quién. Déjalo pasar normal, es mentira. Y sí. Eso no va a pasar. Y Y algo. por eso mismo también esas personas están asqueadas del mundo, como tú dices. Claro. O sea, es como que, o sea, ya no tengo vida, sí, tengo mucho dinero, mucho todo, pero Eso como no Michael tengo Jackson. nada también. Eso como Michael Jackson. Al principio Michael Jackson, hola, ¿cómo están? Y entonces, Ya después Michael después, Jackson daba así como que ya, déjenme Sí. en paz. Y es por lo mismo. claro, Ya cansa esa vaina. sí. Lamentándolo mucho, la gente es así. Mm. La gente es muy de juzgar. Entonces, lo más importante también en este tema es que, bueno, son personas muy místicas, son personas que están mucho en ese tema de la brujería, de la magia Ujú. oscura. Son cosas que uno dice, chala, no chala. Entonces, al final, bueno, hay que tener mucho cuidado con esas vainas. Como Así todos los es. videos que yo digo, siempre hay que tener cuidado con ese ámbito. Así es. La demonología, la espiritualidad, todas esas cosas son cosas muy delicadas, muchachos. O sea, son cosas que traen consecuencias, aunque no lo creamos. Sí existen. O sea, de que las cosas, como diríamos en Venezuela, de que las cosas vuelan, vuelan. ¿Ves? Entonces, hay que tener mucho énfasis en eso. Siempre, una de las cosas es que, como siempre decimos, son temas que uno toma para dar su opinión. Es una opinión de nosotros, no es 100% una verdad absoluta. O sea, lo bueno de la vida es que uno puede discernir, opinar. Entonces yo creo que con esto llegamos al tema del día de hoy. Sí. Sí. Entonces esperamos que se suscriban, que nos sigan, denle click a la campanita y por sobre todo,
muchas gracias por ser partícipe de Código Narrativo. Así es, muchas gracias a todos y nos despedimos. Y también se despide el gran Federico acá que nos acompaña. No puede faltar Federico. Bueno, Muchas gracias, muchas cuídense. gracias, hasta luego. Bye. Código Narrativo.